La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. El día de hoy tengo el gusto de que nos esté acompañando en el programa el doctor Eloy Cantú Segovia, quien recientemente fue nombrado embajador del Reino de Bélgica, concurrente con el Gran Ducado de Luxemburgo y de la Unión Europea. Eloy Cantú Segovia, muchísimas gracias de verdad por estar en Preguntas Más, Preguntas Menos. Soy yo quien agradece, Juan Manuel, la oportunidad de estar en tu programa. Pues doctor, como le comentaba fuera del aire, aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos nos gusta conocer a profundidad a la personalidad que entrevistamos. Entonces, si me lo permite, ¿quién es Eloy Cantú fuera del servicio público? Bueno, pues primero que nada soy un padre de familia y un hombre muy feliz. Tengo una esposa que me ha apoyado toda mi vida en mi carrera profesional. Excelente esposa, excelente madre. Tengo 4 hijos sensacionales, 2 mujeres y 2 hombres que han hecho muy buenos estudios profesionales. El más chico todavía está estudiando. Yo nací en Monterrey, Nuevo León. Estudié mi primaria, secundaria y preparatoria en un colegio de allá de mi tierra, muy cerca de mi casa, el Instituto Regiomontano. Posteriormente hice la carrera de Derecho en la Universidad de Monterrey y estudié la carrera de Economía, estudié Economía en el Tecnológico de Monterrey. A la par. A la par. Sí, simultáneamente. Primero hacía yo mi horario de Derecho y los tiempos que quedaban, digamos, libres, me metía a materias de Economía. De acuerdo. Y fui avanzando poco a poco en la carrera de Economía y también haciendo veranos en temas de la carrera de Economía. No la terminé porque afortunadamente en ese sentido conseguí una beca. Okay. Una beca del gobierno francés para hacer una maestría en Administración Pública en el Instituto Internacional de Administración Pública de París. Y bueno, pues esa beca la quise aprovechar. Claro. La complementé después también con una beca de CONACYT. Me fue muy bien, gracias a Dios, y me permitió continuar con el grado de doctor, al grado de doctorado. Muy bien. Lo hice en Derecho Público y básicamente dentro del Derecho Público me quise especializar y mi tesis de doctorado que sostuve y defendí en junio del 79 es en materia de Derecho Constitucional, pero mientras escribía yo mi tesis de doctorado, cursé otro doctorado, el de Ciencias Políticas. 2 doctorados entonces. Uno con título de doctor, que es el que de Derecho Público, Derecho Constitucional, y el otro tengo el título, pero nada más de los cursos. Ah, de acuerdo. Es decir, falta la tesis. Falta la tesis. Obviamente ya no podía hacer eso. Era demasiado. Iba yo originalmente por 1 año y medio a Francia y me quedé 4 años para poder lograr estos objetivos. ¿Eso fue en París? En París en particular, Correcto. En efecto. Bueno, pues al término de mis estudios, mi primer trabajo fue en la Coordinación General de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República. Correcto. Ahí se llevaba a cabo la reforma administrativa. Y como yo me había especializado en lo que le llaman gerencia pública, subtitulado en la especialidad mía, métodos modernos de gestión pública, es decir, métodos modernos en la administración pública. Correcto. Entrar a apoyar la reforma administrativa para mí era un gran reto y una gran oportunidad. Ese fue concretamente mi primer trabajo. De ahí pasé como director general de programación, organización y sistemas en la Secretaría de Gobernación. Muy bien. Que realmente era una dependencia muy bonita porque cruzaba horizontalmente a toda la Secretaría de Gobernación, donde se veían los programas de cada una de sus áreas. De ahí pasé a la Secretaría de Programación y Presupuesto, le decíamos la SPP, en un tema que a mí me gustaba mucho porque yo creo en el federalismo, sí. Y era la Dirección de Estudios y Seguimiento de la Descentralización. En ese entonces la descentralización era un programa prioritario. Hablo del gobierno del presidente Miguel de la Madrid. Y verdaderamente yo sí creo que un gran daño se le hizo a este país por el excesivo centralismo que vivimos. Creo que la descentralización era un paso necesario para fortalecer el desarrollo de México más equilibrado, fortaleciendo a los estados, a las entidades federativas y a los municipios. Estando ahí,
de ahí paso yo a la campaña del doctor Jorge Treviño Martínez para gobernador de Nuevo León. Correcto. Y cuando él sale, resulta electo, me invita a ser su secretario de Programación y Desarrollo. Muy bien. Y por un acuerdo del señor gobernador Treviño Martínez con el señor presidente, la delegación de la SPP, de Programación y Presupuesto, también la transfirieron al Estado. Entonces yo tenía las dos funciones, lo que era la federal, la SPP, y tenía la Secretaría de Programación y Desarrollo de Nuevo León, de tal suerte que podíamos hacer una visión integral de las inversiones federales y estatales para que no se duplicaran, se complementaran y tratar de racionalizar mejor la asignación de los recursos públicos. Y de ahí surgieron proyectos muy bonitos que me gustó porque además me tocó participar en ellos. Por ejemplo, simplemente para mencionar tres, el puente de Colombia. Nadie pensaba que Nuevo León podía tener un puente con Texas. Le llamaban el puente de la utopía. Pues lo logramos. Lo negociamos primero con el gobernador Bill Clements, que era el gobernador del estado de Texas. Correcto. Y logramos ese puente, que es el único puente que se ha construido para facilitar y hacer más eficiente el tránsito de mercancías. Porque los cruces fronterizos se diseñaron para tránsito de personas, no de mercancías. Correcto. Y nació desde el principio, todo su diseño, para hacer eficiente el tránsito de mercancías, con el propósito de que sea más competitivo el transporte, de que no sea un costo más elevado, que finalmente repercute en los precios de las mercancías. Segundo proyecto que me gustó muchísimo, el metro. Nadie pensaba que en Monterrey podíamos tener un metro. Hicimos la primera línea del metro, la que recorre la zona metropolitana de Monterrey, de oeste, este, en ambos sentidos. De acuerdo. Y une a Monterrey con Guadalupe, Nuevo León. Cruza todo Monterrey y entra hasta Guadalupe. Y obviamente ya otros gobiernos han hecho la línea 2 y ahora se está iniciando la línea 3. Entonces detonamos eso. Y finalmente un tercer proyecto importante, la autopista Monterrey-Cadereyta. La carretera Monterrey-Cadereyta era la segunda carretera a nivel nacional con el mayor número de muertes por accidentes automovilísticos, después de la de México-Toluca. Sí. Y ¿por qué? Porque tiene muchos columpios. Entonces nosotros hicimos la autopista como una alternativa. Era de peaje y sigue siéndolo. Pero el peaje originalmente se previó, y así está en el decreto de su creación, de la autopista, para ampliar la red carretera de Nuevo León o darle mejor mantenimiento a nuestras carreteras. En mi opinión, infortunadamente, después vino un gobierno que dijo, no, voy a bursatilizar los ingresos, es decir, tratar de sacar de ahí un financiamiento, pero general. Sí, claro. Ya no se dedicó en específico para tener mejores carreteras. De haber quedado eso, en mi opinión tendríamos las mejores carreteras, pero por mucho, del país. De ahí salí yo como presidente del PRI estatal. Bien. Por una razón, en Nuevo León, el PRI de Nuevo León. Por una razón para mí muy poderosa. Un entrañable amigo mío, compañero de estudios de economía en el TEC de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, que de Dios goza, había llegado a la presidencia del PRI el sábado 3 de diciembre de 1988. Y bueno, pues yo vine a su toma de protesta, platicamos y dije, yo creo en lo que tú representas, en tu liderazgo, en tu vocación transformadora de México, en cómo hacer del PRI un instrumento que contribuya a ser un México más democrático, un sistema de partidos más competitivo, en fin. Y bueno, por eso me metí al PRI, con Donaldo Colosio como mi presidente nacional y yo presidente de Nuevo León. Ahí es cuando se afilia. No, de hecho yo ya estaba afiliado desde joven, pero ahí es cuando empiezo a ejercer una responsabilidad importante. De acuerdo. Y entra después del PRI ya la carrera propiamente legislativa. Por primera vez, diputado federal, 91-94, por el séptimo Distrito Electoral Federal de Nuevo León, es decir, diputado por mayoría. Correcto. Y fue muy interesante esa diputación, me tocó estar de presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos. Y desde entonces, yo la primera reunión la hice en la frontera sur, porque para mí desde entonces esa era la frontera compleja, la frontera prioritaria. Correcto. Por ser desde entonces una frontera, por decirlo elegantemente, muy porosa. Es decir, hay muy poco control en esa frontera.
Y en ese contexto, desde entonces, en esa reunión que tuvimos los diputados de la Comisión 1992, planteamos ese reto, ese desafío que para la seguridad de nuestro país, etcétera, ¿no? Se ha avanzado, ahora ya hay visas para los guatemaltecos, sobre todo que entran a trabajar a México, sobre todo en Chiapas, y también de otros países para poder estar con periodos de 2 o 3 meses en los estados que son fronterizos. Pero todavía hay mucho que hacer. De ahí pasé al Senado de la República, 94-2000. Ahí tuve diversas responsabilidades, una de las más importantes que se relaciona con un tema que si se quiere se puede abordar más tarde. ¿De acuerdo? Me tocó como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para Europa y Asia el hacer diplomacia parlamentaria en 13 de los entonces 15 países de la Unión Europea para la aprobación del actual acuerdo, que todavía está en vigor, entre México y la Unión Europea. Bien. Ese acuerdo se firmó el 8 de diciembre del 97, pero se acabó aprobando en el 2000. Entonces ahí me tocó pues traer a parlamentarios de países europeos aquí a México, que nos conocieran, que vieran lo que es nuestro país, que se tuvieran una imagen apegada a la realidad, que no se magnificaran pues nuestros defectos ni se minimizaran nuestros aciertos, sino que fuera un juicio equilibrado. Y bueno, se logró una aprobación extraordinariamente mayoritaria de este acuerdo. Termino en el 2000 y paso de nuevo a la Cámara de Diputados. Correcto. Ahí entro como primer vicepresidente, el primer año. El segundo año, cuando la diputada Beatriz Paredes es presidenta de la Cámara de Diputados, yo paso a segundo vicepresidente. Y así termino pues en ese periodo en la Cámara de Diputados. 2003-2006 entro como secretario de Desarrollo Económico en el Estado de Nuevo León. 2006-2012 regreso al Senado de la República. Y ahora me toca en suerte presidir una comisión muy bonita, la de Comercio y Fomento Industrial, es decir, la de Asuntos Económicos. Correcto. Por ahí se aprueban todos los tratados económicos, todos, porque la Constitución establece como facultad exclusiva del Senado la aprobación de los acuerdos y tratados internacionales. Sí. Y estos que eran de carácter económico se aprobaban en esa comisión, como cuáles, por ejemplo, como el acuerdo o el tratado que tenemos con Perú, con Colombia, entre otros. Terminando el Senado, regreso a la Cámara de Diputados y ahora como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y me dedico de septiembre del 2012 a agosto del presente año, del 2015, a hacer diplomacia parlamentaria. De acuerdo. Y bueno, pues esa es la carrera profesional. He pasado 21 años en el Congreso de la Unión, 12 como senador, 9 como diputado. He trabajado 2 veces como secretario en mi estado, primero como secretario de Programación y Desarrollo y luego como secretario de Desarrollo Económico. Correcto. Y estas tareas siempre las he acompañado, o casi siempre, a veces sistemáticamente, es decir, con la cátedra de todos los días, Sí. a veces al menos con conferencias. A mí me gusta mucho dar clases, me gusta mucho el contacto con el conocimiento y compartirlo con los jóvenes. Hay un dicho que yo creo en él que dice que en la vida únicamente se gana lo que se da y se pierde lo que se guarda. Y los conocimientos que uno tiene se pierden si no los comparte uno. Amigos, estamos platicando con el doctor Eloy Cantú Segovia, quien recientemente fue nombrado embajador de México ante la Unión Europea. Embajador, preguntas cortas, respuestas cortas, ¿café o té? Té. Personaje histórico favorito. Wow, personaje histórico favorito. Es que tengo varios, es muy difícil. Vamos a decir 3. Bueno, yo personalmente admiro mucho a Morelos. ¿De acuerdo? Es uno de los personajes que en verdad yo creo que fue extraordinario. Pienso también que un revolucionario de cepa fue Emiliano Zapata, Bien. que reivindicó para los hombres del campo ese tierra y libertad es un grito de justicia social. Y bueno, pues de los presidentes, yo creo que un gran presidente fue Lázaro Cárdenas, que tuvo la visión para rescatar para los mexicanos una riqueza fundamental como lo es el petróleo.
Embajador Eloy Cantú, ¿cuántos idiomas habla? Extranjeros, inglés y francés. Muy bien. ¿Color favorito? El color favorito, el azul. ¿Caliente o frío? Frío. ¿Acción o comedia? Acción. Si pudiera viajar al pasado a darse algún consejo, ¿qué se diría? ¿Cómo está la pregunta? Si pudiera viajar al pasado. Si pudiera viajar al pasado a darse algún consejo, ¿a mí ¿qué mismo? consejo se daría a usted mismo? Así es. Mantenerme siempre fiel a mis convicciones y a mis principios y a mis valores, porque en ellos he encontrado mi armonía, mi paz interior. Mi congruencia ha sido parte de mi fortaleza. Me diría a mí mismo, repítelo, Eloy, vas bien. Embajador Eloy Cantú, ya para terminar este bloque, ¿qué música le gusta escuchar a usted? A mí me gusta mucho la música de los tardíos 60s y de los tempranos 70s. Una música muy contestataria, unas canciones muy críticas, de una época en que la juventud se rebela frente al establishment, frente a la guerra de Vietnam, sobre todo los norteamericanos. Así es. Y bueno, yo creo que ahí surgieron grandes grupos de rock, grandes cantantes, y esa es una música que yo sigo disfrutando. ¿Algún grupo favorito? Los Beatles. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. En días recientes, el Pleno del Senado de la República ratificó por unanimidad los nombramientos del Ejecutivo Federal en favor de los nuevos embajadores en Italia, Francia y Bélgica, quienes ya también rindieron protesta. Y tengo el gusto de que me está acompañando en Preguntas Más, Preguntas Menos, el embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo y, por supuesto, ante la Unión Europea, el doctor Eloy Cantú. Embajador, muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Soy yo quien agradece la oportunidad, Juan Manuel. Pues, embajador, ¿qué le parece si comenzamos esta parte de la entrevista hablando de la relación en Unión Europea y nuestro país? Excelente. La Unión Europea es una alternativa estratégica para México, en diversos órdenes, pero ciertamente es una opción para atemperar la estructural dependencia en materia de comercio, por ejemplo, e inversión con los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. No que se vaya a cambiar, pero se puede atemperar. Hay mucho que hacer con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, por ejemplo, es el primer bloque a nivel mundial en materia de comercio. La Unión Europea concentra el 17% de todas las importaciones y exportaciones a nivel mundial. La Unión Europea ha invertido de 1999 a la fecha alrededor de 150,000 millones de dólares. 150,000 millones de dólares en México. Impresionante. Impresionante. Es el segundo inversionista que tenemos a nivel mundial y es el tercer socio comercial de México. Después de Estados Unidos y China, uno y dos, el tercero es la Unión Europea, pero podría ser más. Tenemos, sin embargo, que admitir que con la Unión Europea en materia comercial nos va mal, mientras que con Estados Unidos tenemos superávit, es decir, les vendemos más a los americanos que lo que les compramos. Correcto. Con los europeos al revés, les compramos más de lo que les vendemos, les compramos 45,000 millones de dólares el año pasado y les vendimos 20,000. Es decir, tenemos un déficit de 25,000 millones de dólares. Entonces, es muy importante para nosotros revisar el acuerdo, porque este acuerdo nació pues desde el 8 de diciembre del 97 y entró en vigor en el 2000. En 18 años han pasado muchas cosas. Este ya es otro mundo. De hecho, en los 3 capítulos que tenemos, primero es diálogo político, segundo cooperación y el tercero es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, hay mucho que hacer. Particularmente, por ejemplo, la Unión Europea para nosotros es hoy una nueva realidad, porque cuando hicimos el acuerdo con ellos eran 15 países, ahora son 28. Así es. 28 países. Segundo, ahora la Unión Europea prácticamente ha terminado de negociar ya un acuerdo de libre comercio con Canadá y está muy avanzado su negociación de un acuerdo similar con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Claro. O sea, nosotros no nos podemos quedar al margen. Tenemos que entrarle a un acuerdo con ellos. La Unión Europea, además, pues es una opción extraordinaria en materia de cooperación, por ejemplo.
Hay ámbitos muy importantes de cooperación en innovación tecnológica, particularmente en intercambios educativos. Entonces yo veo un campo muy rico con la Unión Europea, en donde, entre otras cosas, podemos considerar que México puede tener más desarrollo y mejor desarrollo si mejoramos nuestro acuerdo con la Unión Europea. Yo creo que esa es la misión más importante que llevo, el negociar un nuevo acuerdo. El actual acuerdo me tocó a mí como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para Europa. Entre el 98 y 99 yo recibí delegaciones de 13 países de los 15. Correcto. Ahora estoy del otro lado. Ahora tendré yo que buscar apoyo en los senadores, sobre todo en los senadores, para que me ayuden con la diplomacia parlamentaria frente a los eurodiputados. En Bruselas está el Parlamento Europeo, que es el que dice la última palabra. Correcto. Son 751 eurodiputados que están organizados en 8 grupos parlamentarios. De acuerdo. Desde el Grupo Popular, el PP, que son de centro derecha, luego están los de la Alianza Socialdemócratas de centro izquierda, liberales, conservadores y los radicales de izquierda, que son Izquierda Unida, y los verdes. Ellos no van a apoyar. Así lo hicieron la vez pasada y no han cambiado de actitud ni de opinión. Habrá que trabajar con las mayorías. La negociación se hace directamente con la Comisión Europea. Los comisarios de la Comisión son 28, uno por cada país. De ahí surge un presidente y con ellos tendremos que trabajar. Y con el Parlamento Europeo, particularmente con la Comisión de Comercio Internacional, sí, y con la Subcomisión de Derechos Humanos. Esta última en manos de los verdes, que cuestionan mucho a México en esta materia. De acuerdo. De tal suerte que va a ser una tarea compleja, difícil. Los europeos calculan que esto puede tomar de 2 años a 2 años y medio, por la complejidad, porque hay muchos interlocutores en la Unión Europea. Está el Consejo de Europa. El Consejo de Europa está formado por los jefes de Estado o de gobierno, es decir, primeros ministros, o jefes de Estado de los 28 países. Luego está el Consejo de la Unión Europea. De acuerdo. El Consejo de la Unión Europea está formado ya por ministros. Y esos se especializan, puede haber un Consejo de la Unión Europea en temas económicos, financieros, de seguridad, etcétera. Y del Consejo luego está el Comité de la Unión Europea, que es ya de niveles subsecretarios o viceministros, en apoyo al Consejo. Y bueno, pues ahorita hay temas muy importantes que ellos están ahorita viendo en la Unión Europea, pues por temas que todos conocemos recientes en materia de seguridad. Así es. Y están revisando cosas de fondo, no sabemos qué van a decidir. Ahorita no hay fronteras al interior de la Unión Europea, pero uno de los temas que discuten es si vuelven a establecer las fronteras nacionales. O sea, están en temas de gran envergadura. Y a pesar de ello, México sigue avanzando. Sigue en la agenda de la Unión Europea. El día de ayer la Comisión Europea ya envió un mandato para iniciar la negociación del acuerdo. De acuerdo. Ya envió un mandato al Consejo de la Unión Europea y lo va a hacer al Parlamento de la Unión Europea para que se inicien las negociaciones. Entonces es muy significativo que a pesar de los temas importantes que los europeos están viendo en este momento de, digamos, urgente resolución, con todo y que han pasado por una serie de dificultades, México sigue haciendo su camino. Eso es muy importante. Correcto. Amigos, estamos platicando con el embajador de la Unión Europea, Eloy Cantú Segovia. Embajador, ahora hablemos de la relación México-Bélgica. Bélgica es un país eminentemente europeo. Correcto. Por eso en Bruselas están las instituciones europeas. Ahí va a estar físicamente, ¿verdad? Físicamente es Bruselas. Uh-huh. Sí, es en Bruselas donde está el Parlamento, donde está el gobierno de la Unión Europea, el Consejo de Europa, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea. Pero bueno, el Parlamento también sesiona, además de Bruselas, sesiona una semana al mes en Estrasburgo, en Francia. Correcto. También ahí sesiona.
Y bueno, en ese contexto, bueno, hay que atender simultáneamente la aplicación del actual acuerdo, negociar un nuevo acuerdo, sin descuidar la relación con Bélgica. Claro. La relación con Bélgica es ahora un poquitín más compleja porque Bélgica es una federación ahora. Así es. Es decir, ahora tiene 3 regiones. La región más importante económicamente también es la región de Flandes, de los flamencos se le dice. La región de Flandes, ahí se produce el 65% de la riqueza belga, del Producto Interno Bruto. Uh-huh. Luego está la región de Valonia, donde están los que hablan francés. Uh-huh. Los de Flandes hablan como un Dutch, tienen su propio idioma. Y en Bruselas pues, se hablan los 2 idiomas. De acuerdo. El francés y el Dutch, el flamenco. En ese contexto hay un gobierno federal, donde está el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es un interlocutor obligado, pero luego hay que atender las regiones. Ahorita, por ejemplo, estaba yo revisando, ya está muy avanzado un acuerdo con la región de Flandes, uh-huh, que habrá que llegar muy probablemente a firmar con una de las regiones de Bélgica. Y también en la región de Flandes, ahí está una universidad en donde tienen un centro de estudios mexicanos. Okay. Y ahí es un lugar muy importante para llevar a catedráticos, dar conferencias, platicar sobre México. Claro. Y bueno, Bélgica, pues hay que verlo, es el tercer país de la Unión Europea en inversiones en México. Ahora, el 2015, ya van más de 12,000 millones de dólares que invierten los belgas aquí. Particularmente la empresa cervecera más importante de Bélgica. No mencionaré el nombre por razones comerciales, pero compró a una empresa cervecera mexicana importante. Correcto. De ahí también mucho de la inversión belga. Es entonces el tercer inversionista de la Unión Europea y es el quinto a nivel mundial. Entonces Bélgica, desde el punto de vista económico, es un país para nosotros muy importante también. De acuerdo. Y por supuesto, culturalmente, que esa es una cosa muy apreciada en todo el mundo y en Bélgica en particular, me consta, seguir con eventos promoviendo la cultura mexicana. Se valora y se aprecia muchísimo en Bélgica. Y esa actividad de la embajada es muy importante. En la embajada hay una agregada cultural muy talentosa. Uh-huh. Muy, muy talentosa, que bueno, yo confío que va a continuar. Se llama Marina Castañeda y ella habla perfectamente 5 idiomas, mexicana con una cultura universal además. Entonces hay muy buen equipo dentro de la embajada. Sí. Y en negociaciones económicas ya hablé con el secretario de Economía. Generosamente nos va a asignar a un servidor público que en el tema de negociaciones económicas es un experto. Sí. Entonces creo que vamos a integrar un equipo muy bueno. Vuelvo a Bélgica finalmente señalando que bueno, Bélgica como capital, Bruselas también de la Unión Europea, pues es un socio estratégico para nosotros. Y Luxemburgo pues es un pequeño gran ducado, pero que tiene grandes inversiones. Sí. Ahí lo fuerte es el aspecto de los habitantes de Luxemburgo tienen gran capital y confían en México. La relación ha sido muy tradicional. Hay nada más un convenio de cooperación en materia educativa, cultural y de juventud, de deportes. Uh-huh. Habría que diversificar más la relación con Luxemburgo también. Entonces, pues son 3 tareas importantes. Unión Europea, con 2 vertientes. Ver que se sigue aplicando bien el acuerdo actual, el acuerdo con la Unión Europea. Segundo, negociar uno nuevo. Y bueno, pues la relación con Bélgica y con Luxemburgo. Correcto. Hay algo que quisiera añadir, que es importante. Yo creo que un área muy importante que está ahí y que hay que desarrollar más es la de cooperación con los europeos. Muy bien. Esa cooperación, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de migración. Tenemos muchas cosas que enseñarnos mutuamente. La cooperación en salud, en pequeñas y medianas empresas, que ahora entran como en un lugar privilegiado en el acuerdo. Sí. El impulso a las pequeñas y medianas empresas, las pymes prácticamente no figuraban.
Otro tema nuevo es el desarrollo sostenible, que ahora formará parte del acuerdo. En fin, vienen tiempos muy buenos con la Unión Europea. Amigos, estamos platicando con el embajador Eloy Cantú Segovia, quien recientemente rindió protesta como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Unión Europea, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo. Embajador, estaba platicando un poco de la relación que tendrá con el Senado de la República para poder pasar varios acuerdos. ¿Cuál es su relación actualmente con la presidenta de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas? Bueno, con ella coincidí 3 años. Yo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados y ella como presidenta de esta Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Es una relación institucional y seguirá haciéndolo. Ella tiene una responsabilidad en el ámbito legislativo, yo tengo una responsabilidad en el ámbito del Ejecutivo. Correcto. Y yo siempre he creído que es una relación de corresponsabilidad en donde con un diálogo respetuoso se pueden construir acuerdos y establecer diálogos y mecanismos de colaboración. Bien, embajador, ahora sí que ¿cómo le dejó el changarro a Juan José Gómez Camacho, quien ahora es el representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas? Hizo un excelente trabajo. La verdad es que no he escuchado más que muy buenos comentarios y muy bien justificados de su desempeño. Gómez Camacho es un profesional, yo lo conocí cuando era embajador de México ante organismos internacionales, justamente de la ONU, pero que tenían su sede en Ginebra. Él ahí estaba de embajador y así fue como yo lo conocí. De ahí pasó a Bruselas. Correcto. Pero entonces ya es una persona familiarizada con temas de la Organización de las Naciones Unidas. No va ahorita a Nueva York a ver de qué se trata, sino porque ya como embajador en Ginebra ya tuvo contacto con organismos de la ONU. Embajador Eloy Cantú Segovia, muchísimas gracias por platicar con nosotros en Preguntas Más, Preguntas Menos. Pues soy yo quien agradece, Juan Manuel, esta oportunidad y ojalá quienes nos hayan escuchado hayan encontrado interesante, útil esta plática y les haya, pues hombre, despertado interés de conocer más sobre la relación de México con la Unión Europea, con Bélgica y con Luxemburgo, que yo considero que son relaciones muy importantes para el desarrollo de México. Embajador Eloy Cantú Segovia, muchísimas gracias nuevamente. Soy yo quien agradece, Juan Manuel, muy amable. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.